Amén. Gloria a Dios. Qué hermosas canciones. Esta canción, han pasado años, ¿eh? Ha llovido mucho. Pero no deja de llevarnos, ¿no? De poder poner palabras a veces donde tú no puedes hablar, ¿no? Poner unas palabras en cosas que uno siente, poner palabras en tu boca de lo que puedes estar viviendo. Y es así, sin Dios, ¿dónde estaríamos? Y bueno, una de las frases que acabamos de cantar dice que si no nos hubiera alcanzado, si no nos hubiera perdonado, tendríamos un vacío en nuestro corazón y vagaríamos sin rumbo y sin dirección. Y hoy quiero hablar de eso. Quiero hablar de vagar sin rumbo y sin dirección. De estar, como lo he puesto aquí, a la deriva. En términos marítimos, ¿vale? Se usa esta expresión de estar a la deriva. No sé si alguien alguna vez ha estado a la deriva, seguro que no se estará a gusto. Se está ahí en medio del mar y no tienes nada con qué dirigir el barco. Más que la corriente te puede llevar de un lado para otro, o los vientos. Y tú no tienes manejo sobre la embarcación en la que estás. Es como estar, bueno, muchas veces nos metemos en la playa, yo a veces también con mis hijos, con una barquita de estas hinchables. Y la verdad que no me meto muy profundo, y si hubiera corriente menos aún. Pero una vez sí que me metí con mi mujer, fue un poquito loco la verdad. Estábamos en Altea y me metí para adentro, llevaba remos, pero ella estaba embarazada, Elías pequeñito y estaba mi madre en la barca. Y una vez ahí dentro, mi mujer, escucha, no tenemos salvavidas ni nada. No lo había pensado. El Señor nos libró. Menos mal que ese día el mar estaba calmado, no había corriente. Pero si hubiera habido corriente, escucha, poco podríamos haber hecho. Esto pretende ser una reflexión, una autorreflexión, un autoexamen para creyentes y para creyentes entre comillas. Luego lo entenderéis por qué. Estar a la deriva, sin rumbo o propósito previo, a merced de las eventualidades o circunstancias, flotando o navegando a merced de la corriente, el oleaje o los elementos meteorológicos. Estar a la deriva también es el desvío de la trayectoria real de una embarcación con respecto a su verdadera dirección, debido a la corriente. Cierto es que un día todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, quiero creer, experimentamos un día un cambio radical en nuestras vidas. Y fue cuando conocimos a Cristo. Y eso decía la canción. Yo estaba sin rumbo, o estaría, si tú no me hubieras alcanzado, estaría sin rumbo y sin dirección. Eso quiere decir que antes estábamos así, y al experimentar ese cambio radical en nuestras vidas, que es haberle conocido, ha cambiado de estar sin propósito, sin rumbo, sin dirección. Hemos adquirido, se nos ha dado un rumbo, una dirección, como una brújula divina que apunta a un lugar al que debemos ir. Ese lugar es Cristo, ¿vale? Está marcada la meta y la meta es Cristo. Y si hemos experimentado eso en nuestras vidas, ese estado ha pasado. La gente que busca, hacia dónde navega cuando no tiene a Cristo. ¿Cuáles son las direcciones a las que se mueve la gente? Pues es muy sencillo. La gente que busca, pues, bienestar, busca paz, busca satisfacción, plenitud, ser amado, reputación, estabilidad económica, prosperidad, entretenimiento y un largo etcétera. Y esos son como puertos o destinos donde se dirige
la gente, o cree dirigirse la gente sin Dios. Ahora yo pregunto, ¿es compatible estos destinos, buscar estas cosas, siendo yo cristiano? O sea, ¿debemos buscar los creyentes redimidos y salvados estas cosas? ¿Qué me decís? Alguien que me responda por ahí. No, sí, no, puede ser, quizás, depende. Bueno, yo os digo, es compatible si no es una prioridad en tu vida. Vamos, que no. Casi que no, es un no. Otra pregunta para reflexionar. ¿Para esto nos salvó Cristo? ¿Para esto se dio Dios en sacrificio? ¿Para eso recibimos esa brújula que apunta a Él? ¿Para luego coger el barquito nosotros y dirigirlo ya por otros lados? ¿O coger el remo e ir a favor de otras corrientes que no es la del Señor? A ver, hay gente que así lo cree. Hay gente que así lo piensa o está esperando de Dios, que busca que Dios lo dirija hacia esos puertos, que busca de Dios prosperidad, bienestar, satisfacción, valor y muchas otras cosas. Los primeros judíos que conocieron al Señor esperaban estas cosas. Incluso los creyentes, antes de que Él fuera a la cruz, esperaban estas cosas. Esperaban que Jesús fuera un rey que los liberara de la opresión de los romanos y vivieran en prosperidad absoluta. Y Él fuera su libertador. Pero ¿qué pasó? Que luego llegó la cruz y no entendía nada. Pero esto no era nuestro Mesías. Pero luego el Señor les hizo entender más allá. A veces es posible que seamos cautivados por estas cosas, por estas corrientes. La Biblia habla de que hay corrientes en el mundo, ¿vale?, que nos empujan y que nos arrastran. Y nosotros somos susceptibles a estas corrientes. Vamos a leer 2 de Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Aquí Pablo le está exhortando, animando a cumplir el llamado para el que le ha sido dado, ¿vale? Y una cosa que le dice es: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí está hablando de que hay un costo por seguir a Dios. Habla de penalidades. Madre mía, esto puede ir en contra del pensamiento de yo buscar a veces prosperidad y bienestar. Y el domingo se nos habló de Job. ¿Qué mayor ejemplo de pobre Job? De un hombre íntegro, justo, santo, recto delante de Dios, que Dios mismo se enorgullecía de él y le pasó todas esas cosas. Y vuelvo a preguntar, si estoy militando para Dios, ¿puedo estar militando para los negocios de la vida? No puedo. O una cosa o la otra. Si yo realmente estoy tratando de buscar o militar los negocios de la vida, estoy a la deriva, estoy sin rumbo. Soy un creyente sin rumbo. ¿Por qué? Porque he perdido el verdadero rumbo al que me tengo que dirigir. Podemos desviarnos del rumbo por muchos motivos. Por culpa de las dificultades. A Job le vinieron muchas dificultades, sin embargo él se mantuvo firme. Pero ¿quién podría decir que nosotros mantuviéramos firmes? Circunstancias adversas. Quiero poner el ejemplo de Elías. Elías, un gran profeta de Dios que hizo descender el fuego del cielo y que Dios lo usaba poderosamente. Hubo un momento que a causa de las circunstancias, él se desvió. Él perdió el rumbo y salió por miedo, porque lo buscaban para matarlo. Él, que clamaba a Dios y venía fuego del cielo, tuvo miedo del hombre y fue a esconderse y huyó.
y fue a una cueva, caminó por el desierto, y Dios le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y después de ese encuentro con Dios, donde Elías cayó rendido y tal, ¿sabes qué hizo Elías? Volvió por el mismo camino que había vuelto. Y a veces nos pasa eso también, que nos desviamos. Otro ejemplo es el ejemplo de Jonás. Y Jonás, en este caso, no fueron las circunstancias ni fueron las dificultades que lo desviaron del camino, sino fue su propio pecado. A veces nuestro propio pecado de nuestro propio interior se rebela contra el propósito de Dios, contra la voluntad de Dios, contra lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, y nos desviamos. Y Jonás tenía que ir a Nínive a cumplir el propósito de Dios, pero él no quería. No quería, porque tenía rechazo hacia los de Nínive y no quería que se salvaran. Eran enemigos de Israel y él no quería. Y su propio pecado de su corazón se rebeló contra la voluntad de Dios y se fue hacia otro lado. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, permitió que un pez se lo tragara. Y allí Jonás clamó a Dios. Jonás volvió en sí y retomó el camino. Pero eso no fue así. A Jonás le costó, aún seguía enfadado, fue un poquito a regañadientes, ¿vale? Incluso hay un texto que leí que me hizo gracia, porque Jonás estaba esperando a ver que predicó a Nínive, Nínive se arrepintieron y Jonás estaba esperando a ver qué pasaba con Nínive. Y en ese momento sufrió una insolación, bueno, podéis leerlo en el libro de Jonás, son 4 capítulos, y Dios hizo que creciera una planta y le pusiera sombra, y Dios hizo que la planta se marchitara, y Jonás se enfadó, porque la planta se marchitó, y Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Era una calabacera. Y Jonás respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y cuando lo leí, me daba risa lo cabezón que era Jonás. Y así podemos ser muchas veces nosotros, resistirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y eso va a hacer que estemos a la deriva. Esa sensación de estar en la deriva te va a hacer infeliz. Y como decía la canción, va a hacer que tengas un vacío en tu corazón otra vez, sin propósito. Vas a ser como un pez fuera del agua. Quizá no quieras echar la culpa a las circunstancias o al pecado. Puede ser que culpes a los que te rodeen, por culpa del pastor, de cierto hermano, de tu pareja, de tus hijos o de tu jefe, o lo que sea. Que no llegamos a donde tenemos que llegar. Así me sentía yo. Estaba en la piscina, tengo una piscinita en casa, y a veces me baño yo solito ahí, y medito, pienso y tal, y hubo un momento que es una piscina muy pequeña, ¿vale? Apenas que te mueves ya el agua va así, para todos lados. Y hubo un momento que me moví mucho y luego me quedo quieto y empezó así. Y ahí me vino Dios: estás a la deriva. Y ahí eso me hizo pensar. Me hizo darle sentido a cómo me he sentido últimamente, meses atrás, con ciertas cosas. Y por eso estoy aquí, hablando de lo que estoy hablando. Hay gente que experimenta parcialmente a Dios, ¿vale? Que puedes ver y oír. Os pongo un ejemplo. Bueno, no sé si este ejemplo está de todo acorde, pero cuando Jesús estaba caminando por el agua, ¿vale? Los discípulos, había como una niebla, y Pedro le dice: Señor, dime si eres tú para ir y tal. Y le dice: ven. Y Pedro se animó, bajó de la barca y fue, y cuando quitó la mirada del Señor y empezó a ver el viento y tal, porque había una especie de tormenta, se hundió. Luego el Señor lo sacó. Pero ¿qué pasa? Muchas veces
experimentamos estas cosas. Experimentamos a Dios que nos ha hablado, experimentamos en nuestro corazón cosas que han pasado, pero luego de ahí no pasan. Vuelve la sordera y vuelve la ceguera. Y podemos estar tiempo sordos y ciegos. Aunque hoy hemos oído que el poderoso de Israel hace que los ciegos vean y los sordos oigan. Amén. Y antes he hablado de que esto era una reflexión para creyentes y no creyentes. He dicho creyentes y creyentes. El segundo creyentes es entre comillas. ¿Vale? Y voy a decir por qué. A lo que me estoy refiriendo. Porque a veces hay gente que ha experimentado en cierta parte a Dios, pero aún no le ha conocido. Aún no se ha entregado a Él por completo. No ha experimentado la salvación. Job, siendo quien era, dijo: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Esas circunstancias que pasó a Job hizo que conocieran a Dios. Que conociera a Dios de una manera mucho más profunda. Vamos a leer Lucas y vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Tremendo, ¿eh? Aquí el Señor siempre fue sincero con nosotros desde el principio. Y cuando vio que grandes multitudes le seguían, Él va y les dice esto. ¿Por qué les dice esto el Señor? Para que no vengan con una motivación equivocada. Para que vean lo que significa realmente el Evangelio. Dice: si no aborrece a padre, madre, hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muchas veces este versículo es causa de confusión para mucha gente. Tengo que odiar a mi padre, a mi madre. No habla de eso. No que odies, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y tienes que amar al prójimo. Pero habla de que cuando tú sigues a Cristo, puede haber momentos que haya división en tu casa. Que seas aborrecido, o tus padres mismos te aborrezcan, o tú tengas que, el hecho de seguir a Cristo causa división en tu casa. Por ejemplo, hay gente que sigue otras religiones que si se hicieran cristianos, sus padres los matarían. Ha habido testimonios que les han dado hasta veneno. Y aquí está hablando de eso, de que el hecho de que tú seas cristiano va a hacer que tú pongas una pared. No porque tú quieres, sino por causa de ellos. Y va a traer espada en tu casa. Y también no solo significa eso, sino también quiere decir que pongas a Dios primero que todas las cosas. Primero que tu padre y tu madre. Hubo uno que el Señor lo llamó, le dijo: ven conmigo, y dijo: espera, Señor, espera que entierre a mi padre, y cuando entierre a mi padre te seguiré. Y Dios le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Habla de un precio que hay que pagar por ser cristiano. Y aquí nos pone más ejemplos: edificar una torre. No vas a dejarla a medias. No vayas a ponerle cimiento y ya está, y ahí se queda.
Dice, se van a reír de ti. Porque hay un costo, hay un sacrificio, hay un precio. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente? Este ejemplo, ¿por qué una guerra? En parte, cuando somos creyentes entramos en una guerra. Una guerra a veces, como hemos hablado, con nuestra propia familia, pero también hay una guerra espiritual. Nosotros le estamos diciendo a Dios que sí, pero le estamos diciendo al mundo que no. Estamos escogiendo la luz y dejando la oscuridad, la verdad y renunciando a la mentira. Y eso hay una guerra, donde las tinieblas van a venir. Y tú, si no estás preparado para la guerra, vas a ir sin preparación. ¿Qué ocurre cuando uno pierde una guerra? Hay embargos, cautiverio, refugiados. Bueno, te vas cautivo, te puedes ir cautivo y te quedas cautivo. Vas, no te preparaste para esa decisión, lo que conllevaba el costo, y te quedas cautivo a mitad camino. Todo el poder, la fuerza, la potestad, la potencia de Dios y su amor están llamando siempre al perdido. Tanto al que nunca encontró el camino como al que se ha extraviado. O al que ahora mismo se está extraviando y las corrientes del mundo están tirando de él. ¿Cómo sé si yo soy creyente? ¿Cómo yo sé si soy realmente salvo? Quizá yo he hecho cosas en su nombre para él, pero no le conozco. Dice en Mateo 7:22, Jesús también dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Dios les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto son unas palabras terribles. Que Dios te diga, nunca te conocí. Entonces, ¿qué he estado haciendo yo todos estos años? Si yo creía seguir a Dios, hacer cosas en su nombre, ¿qué he estado haciendo yo cuando Dios me ha dicho, nunca te conocí? Eso es una ceguera espiritual tremenda. Repito, qué importante es la sinceridad, la verdad. Qué importante tener una meta verdadera, un propósito real y verdadero. Pero ¿sabes qué? Sin Cristo es imposible. Porque la verdad solo está en Cristo. Y sin Cristo estamos navegando a la deriva. Aunque creamos que tenemos una meta. Quizás la tenemos, ser más felices, paz mundial, amor, familia, ser comprendidos, ser amados. Pero esa meta, lo siento, no es real. Porque es inalcanzable sin Dios. Es inalcanzable. Y más en este mundo. Entonces, realmente en donde nos dirigimos cuando estamos sin Dios es a un abismo. A un abismo donde su final es un final de muerte sin Dios. Podemos ser creyentes o creyentes y estar escondidos detrás de una apariencia de piedad. Ser humanamente una buena persona, honesto, no querer defraudar, compartir con los necesitados. ¿Cómo yo puedo saber si soy creyente? ¿Cómo puedo saber si soy realmente cristiano? Y me gustaría usar la experiencia y la historia de John Wesley. John Wesley fue un pastor anglicano y teólogo cristiano de los años 1700. Y en su biografía hay 3 etapas. La primera, cuando era pequeño, ¿vale? Él estuvo a punto de morir, pero Dios lo salvó de una forma milagrosa porque su casa se incendió y él se quedó atrapado en la segunda planta. Y bueno, no podía salir, pero los hermanos hicieron, el vecino y creo que su padre hicieron una torre
y lo alcanzaron y lo sacaron, pero de entre las llamas. Y desde ese momento, en su casa o su madre ya le decía que Dios lo había salvado o apartado para un propósito. Había un propósito sobre su vida. Su madre era una gran mujer de Dios que a sus hijos ya desde pequeños, cuando empezaban a leer, ya les enseñaba hebreo y griego para que leyeran el Nuevo Testamento. Él, cuando más tarde creció, fue a la universidad, se dedicó para Dios y en sus tiempos universitarios creó un club con su hermano, que ese club se llamaba el Club Santo o el Santo Club. Era un círculo dedicado a la oración, al culto, al estudio religioso y también a la ayuda de los más necesitados. Pronto fueron conocidos irónicamente como los metodistas. Se caracterizaban por la frecuencia con que comulgaban y ayunaban, visitaban presos y prestaban asistencia social a los pobres. Ellos hacían 8 horas de oración y lectura de la Biblia y estudio, 8 horas de ayudar a los necesitados y a los pobres y 8 horas de dormir. Metódico. Y en ese club se hacían unas preguntas todos los días. Os las voy a leer así por encima. Decían: ¿soy honesto en todos mis hechos y palabras o exagero? ¿Soy una persona confiable? ¿Soy esclavo de las modas del mundo, de mis amigos, de mi trabajo, de hábitos? ¿Estoy disfrutando de la oración? ¿Dejo tiempo para que la Biblia me hable cada día? ¿Hace cuánto compartí mi fe con otra persona? ¿Oro sobre la manera en que gasto mi dinero? ¿Desobedezco a Dios en alguna cosa? ¿Soy celoso, impuro, criticador, irritable, quisquilloso, desconfiado? ¿Doy gracias a Dios que no soy como las demás personas? Bueno, y así hasta 22 preguntas que ellos solían hacer como una autorreflexión cada día. Se habían tomado muy en serio lo de ser santos. Esa es la primera etapa de su vida. En la segunda etapa, él, con el ánimo de servir a Dios, serle fiel a Dios, se hizo misionero. Y se fue de la misión, en misión a Georgia, Estados Unidos. Él vivía en Inglaterra. Y viajó a un sitio que se llamaba Savannah, Georgia. Y fue en el barco acompañado de otros hermanos. Bueno, no iban con él, pero estaban en el barco, unos cristianos moravos. Y en ese momento, Wesley le llamó la atención algunas cosas de esos hermanos. Esos hermanos asumían las peores tareas a bordo del barco, las hacían ellos, pero las hacían con gozo, con ganas y con ímpetu. Y ellos decían: el Salvador ha hecho mucho más por nosotros. Durante el viaje se rompió el mástil por una tormenta y Wesley estaba asustadísimo. Viajaba con su hermano y estaba súper asustado. Pensaba que iba a morir, temía a la muerte. Pero de repente empezó a escuchar unos cánticos. Y esos cánticos venían de los otros hermanos cristianos moravos que estaban alabando a Dios en medio de la tormenta. Y esta experiencia llevó a Wesley a creer que los moravos poseían una fuerza interior de la que él carecía. Finalmente llegó allí, estuvo 2 años, casi 2 años de misioneros, pero fue totalmente un fracaso. Intentó ir a los nativos, a los indígenas, no pudo trabajar con ellos. Intentó con los colonos también, pero lo echaron de la iglesia porque no apreciaban su rigidez y su refinamiento. Y se le complicó la cosa por un malentendido amoroso también. Entonces volvió otra vez en el barco, otra vez a Inglaterra, desanimado total. Y también se fue tocado por unas palabras que le dijo un tal J. John sobre el abismo entre lo que él predicaba y quién era él. A la vuelta a la Inglaterra, él se sentía sin rumbo, a la deriva, perdido.
Pero los hermanos moravos, que habían conocido en el barco, tuvo relación con ellos, y no dejaban de sacudirlo con preguntas como: ¿te da testimonio el Espíritu de Dios a tu espíritu de que eres hijo de Dios? ¿Has experimentado la justificación por la fe? No solo intelectualmente. Y él le estaban taladrando, porque cosa que él no comprendía. Hasta que el 24 de mayo de 1738, él acudió a una de las reuniones, de muy mala gana, pero durante la lectura de un comentario de Romanos, y él lo describe así: por la tarde fui muy involuntariamente a una sociedad en Aldersgate Street, donde uno leía el prefacio de Lutero a la epístola de Romanos. Alrededor de las 9 menos cuarto, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentó extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y me dieron la seguridad de que había quitado mis pecados, incluso los míos, y me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Amén, gloria a Dios. En ese culto, esa reunión, él pudo experimentar por fin la salvación, el encuentro con Dios. Por fin, después de tantos años, él haberse esforzado por agradar a Dios, ganarse el cielo, siendo una persona muy correcta, muy justa, ayunando, siendo pastor, yendo incluso al otro lado del charco a evangelizar misioneros, pero algo le faltaba a él. Y fue corriendo con su hermano a contárselo. Y su hermano lo había experimentado 3 días antes y empezaron los dos a cantar y a alabar a Dios. ¿Por qué quiero compartir el ejemplo de este siervo? Porque nosotros podemos estar en el mismo lugar, o peor. ¿Por qué peor? Porque él, sin haber experimentado la gracia salvadora, hizo lo que hizo y hacía lo que hacía. Nosotros, suponiendo que la hemos experimentado, si creemos que la hemos experimentado, y no hacemos ni la mitad. Es obvio que en él había motivaciones equivocadas. Quiero seguir con este hombre. En un sermón suyo, que se titula Casi Cristiano, él habla de cómo él vivía antes. Y esto me recuerda mucho a Job. Un hombre que evitaba todo adulterio, fornicación, impureza, toda palabra o mirada que pudiera tener esa tendencia. Se abstiene de toda palabra ociosa, toda malicia, todo tipo de bromas necias, toda conversación que no edifica. Mientras tiene la oportunidad, hace toda clase de bien para todos los hombres, tanto para sus almas, para sus cuerpos. Reprende a los malvados, instruye a los ignorantes, anima a los buenos, consuela a los afligidos, despierta a los que duermen, guía a los que Dios ya despertó. Madre mía. Constantemente asiste a la casa de Dios, y esto no con una actitud de vanidad, no, con seriedad, con atención en cada parte del culto, especialmente cuando pasan la Santa Cena, y lo hace con una actitud que dice: Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. El que practica todo esto tiene la forma de piedad, y entonces solo falta una cosa para que esta persona sea casi un cristiano, y esto es la sinceridad. La sinceridad tiene que estar presente necesariamente en un casi cristiano. Un verdadero deseo de servir a Dios. El casi cristiano tiene deseo sincero de agradar a Dios en todas las cosas, en toda su conversación, en todas sus acciones. Y él dice: ¿será posible que alguien llegue a este punto y sin embargo solamente sea un casi cristiano? Y luego dice sí. Y luego cuenta su experiencia. Yo era uno de esos, un casi cristiano, alguien con devoción, con amor, con diligencia, pero era un casi cristiano. Y me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro si yo soy creyente? Quizá te encuentres a la deriva. Yo sé que hay gente
que a veces, en momentos, hemos podido llegar a dudar, incluso de ser cristianos, de nuestra salvación, de dónde estamos caminando, hacia dónde nos estamos dirigiendo, o qué estamos haciendo con nuestras vidas. Y Él nos da unas claves. ¿Qué implica ser un cristiano completo? Primero, el amor de Dios. Que el amor de Dios entre en ti. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un tal amor que cautiva el corazón entero, que toma posesión de todos los afectos, que llena la capacidad entera del alma y usa todas sus facultades. El que ama al Señor de esta manera, su espíritu se deleita continuamente en su Salvador, el Señor es su todo y todos sus deseos son hacia Dios. Y su corazón clama todo el tiempo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y no deseo nada en la tierra aparte de ti. No puedo desear otra cosa porque Él es crucificado para el mundo y el mundo para Él. Segundo, el amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todas las personas del mundo. Sin quitar a nadie. Ni nuestros enemigos, ni los que nos hicieron daños, ni los enemigos de Dios. Cada cristiano les ama a ellos como a sí mismo, como Cristo nos amó. Esto incluye, obviamente, perdonar. Si yo he experimentado el amor de Dios y debo experimentar el amor al prójimo, debo perdonar a aquellos, sabemos que es difícil perdonar, pero aquellos que me han dañado. ¿Qué implica el amor? Bueno, lo tenemos en 1 Corintios 13, ¿vale? El amor no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo espera, no es jactancioso, etcétera, etcétera. Y ese es el amor que debe tener un cristiano completo. Dice, pero que nadie se engañe a su propia alma. Debemos notar que la fe que no produce arrepentimiento y amor y buenas obras, no es esta la fe verdadera y viva, sino una fe muerta y diabólica. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿En algún punto de tu vida has llorado amargamente por tus pecados? ¿Has llorado por tu lejanía de Dios al ver lo lejos que tú estás? ¿Has llegado a aborrecer la vida que antes amabas? ¿Amas la santidad de aquel que antes aborrecías? Son cosas que debemos reflexionar. Porque la verdadera fe no solo es creer las Escrituras, son verdaderas, sino, como seguramente se les ha dicho a los que se van a bautizar este domingo, debemos tener una confianza segura de ser salvos de la condenación eterna por Cristo. Es una confianza segura en que un hombre tiene en Dios, que por los méritos de Cristo mis pecados son perdonados. Si mueres hoy, ¿a dónde irás? ¿Estás preparado para la eternidad? Parece un ejemplo lejano, ¿no? Este hombre de hace tantos años, pero hoy en día podemos ver gente que dedica su vida al Evangelio, como los pastores mismos que tenemos en esta iglesia. Gente que ha entendido el costo de seguir a Dios y que están pagando un alto precio. Pero eso no es solo para ellos. Eso no es solo un llamado especial para ciertas personas de cierto renombre o pastores o líderes. No, es para todo cristiano. Jesús dijo, como hemos leído antes, el que esté dispuesto a seguirme, y habló del costo de seguirle. ¿Yo puedo testificar esto? ¿Que tengo estas cosas en mí? ¿Que tengo una fe que purifica mi corazón del orgullo, de la ira, de los deseos inmundos, de toda injusticia? ¿Que tengo un amor más fuerte que la muerte hacia Dios y hacia la humanidad? Un amor que hace las obras de Dios y se gloría en gastarse
y ser gastado a favor de los hombres, y que soporta con gozo el reproche por causa de Cristo, ser ridiculizado, ser rechazado, ser odiado por los hombres, y aún todo lo que la sabiduría de Dios permita que le inflijan la malicia de los hombres y de los diablos? ¿Puedo yo asegurar que tengo esta fe? El que tiene esta fe y así obra en amor, no es solo casi, sino que es un completamente cristiano. Hace poco tuvimos aquí una visita de unos hermanos que yo me quedé impactado. Bueno, todos. ¿Tú irías al Amazonas? ¿Tú comerías ¿cómo se llamaba eso? La chicha esa. Por amor a Dios y a las almas, ¿tú serías capaz? Puede que tengas buenas intenciones, pero ¿sabes qué? El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. ¿Está el amor de Dios derramado en mi corazón? ¿Yo puedo clamar mi Dios y mi todo? ¿Deseo nada más que a Él? ¿Me deleito en Él? ¿Él es mi gloria, mi delicia, mi corona de gozo? ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿A mis enemigos? ¿A los enemigos de Dios? ¿Tengo fe en su sangre? ¿Creo que el Cordero quitó todos mis pecados y los echó a lo más profundo del mar? Forma parte de esta reflexión que quiero que hagamos hoy y que yo me hago a mí mismo, porque no quiero seguir a la deriva. Yo sé que un día Dios vino a mi vida y me salvó. Pero hoy tengo más claro que nunca que no me salvó para estar sin rumbo y sin estar a la deriva. Me salvó para aprovechar mi juventud, mi tiempo, mis ganas, mis vidas y darme a Él y conforme al propósito que Él tiene para mí. Este hombre, John Wesley, cuando tenía 30 y... Eso le pasó cuando él tenía unos 32, entre los 32 y 34 años. Por él, su hermano y unos hermanos más, empezó uno de los avivamientos más grandes que ha habido en la historia. Este hombre hizo más de 400.000 kilómetros a caballo llevando el evangelio por toda la nación. Más de 40.000 predicaciones. Y todos los días, sin falta, se levantaba, no sé, creo que era a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, y su vida era, como lo llamaban, metódica. Respetaba sus 8 horas para estar con Dios, para compartir con los más necesitados, y sus 8 horas para descansar. Y él dedicó su vida entera a Dios. Pero si él no hubiera experimentado ese momento de conocer la salvación por gracia, jamás hubiéramos visto nada de él. Y tiene que llegar ese día donde todos podemos experimentar y podamos rendirnos ante Dios y ver que nuestras mayores obras delante de Él no sirven más que un trapo de inmundicia. Hay un ejemplo de una esposa que tiene un esposo dictador, que ese esposo tiene una lista de tareas que ella tiene que cumplir a rajatabla, en cómo preparar la comida, cómo ordenar la casa, cómo tener ordenados los hijos, cómo tiene que hablar, cómo tiene que respirar. Y esta mujer está ahogada por tantas leyes que no puede cumplir. Finalmente el esposo muere y ella queda libre. Y más tarde se casa otra vez. Pero este esposo es diferente. Es un esposo que la ama, que cuida de ella. Un esposo que no le echa ni le reprocha nada en cara cuando se equivoca. Que vela por ella en todas sus necesidades y la hace feliz. Un día ella, ordenando la casa, encuentra la lista
de todos los mandamientos y las leyes que tenía que hacer antes. ¿Y sabes qué se da cuenta ella? Que todo lo está cumpliendo. ¿Y sabéis por qué lo está cumpliendo? Por amor. Ya no es un peso, ya no es una obligación. Y eso representa cómo es una simbología entre la ley y la gracia. Entre como antes estaban bajo la ley el pueblo de Israel y no podían cumplirla, pero ahora que tenemos al amado, a Cristo, la gracia ha venido a nuestras vidas. Cuando nuestro corazón es transformado, podemos hacer hasta lo imposible por Dios. Pero debemos conocer esa gracia. Y John Wesley no la conocía. Y luego lo pudo experimentar. No se trata de lo que hagamos, no se trata de nuestro esfuerzo. Cuando nos movemos por nuestro esfuerzo, queremos intentar agradar a Dios haciendo cosas, vamos a estar desanimados. Yo hoy no quiero hundirte, no quiero que hagas una reflexión y te hundas, oh, qué lejos estoy. No, porque no podemos, ni lo intentes. No puedes, por más que hagas no puedes. Y él entendió eso y le dio el poder para poder hacerlo. No se trata de lo que yo haga, no se trata de mi esfuerzo, se trata de él. Y nuestras vidas tienen que girar en torno a él. Y le doy gracias a Dios, porque ya no quiero estar a la deriva. No quiero que mi barco vaya con corrientes de este mundo, pensando en mi bienestar, en la casa que me he comprado, en el trabajo y en tantas otras cosas. No, quiero vivir para Dios. Él lo dio todo para que yo lo dé todo. Amén. Quiero dar las gracias a todos los que habéis estado escuchándonos, atentos a la palabra de Dios. Dios tiene un propósito para ti. No sigas más sin rumbo. Él y solo Él es la verdad. Si no vamos en el barco de Cristo, siento decirte que el destino para todos los otros barcos y metas y propósitos es un destino horrendo. Porque Él ya vino y nos dijo lo que hay y lo que no hay. Y solo por medio de Él podemos obtener la salvación. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.